Buenas noches. En este caminar en la vida cristiana vamos creciendo poco a poco a medida que el Señor nos va ministrando. Empezamos siendo como ovejas del Señor, luego viviendo el testimonio cada día, siguiendo nuestra permanencia en Cristo para caminar en humildad y mansedumbre, despojándome del viejo hombre para fluir en el Espíritu Santo, viviendo una nueva vida, siendo más que vencedor, llegando a un avivamiento, enseñando a otros, y todo esto hace referencia al proceso de restauración del Señor. Ya hemos restaurado 10 puertas en nuestra vida, que nos han llevado a restaurar nuestra alma y nuestra comunión con Dios. Si usted ha dejado que cada puerta sea restaurada, usted le está entregando el gobierno y control de su vida a Dios. Esta puerta recibía dos nombres. La puerta de hoy recibía el nombre de la puerta de la guardia y la puerta de la cárcel. Nehemías capítulo 12, versículo 39. Y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja y a la puerta del pescado y la torre de Anael y la torre de Jamé hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Nos habla del costo de la unción, la ética de la obediencia, ser esclavo de Cristo, estar apartado para Dios. Si nosotros vamos a Amós capítulo 5 versículo 15, dice: aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Venimos caminando en un proceso de restauración donde poco a poco Dios puede quitar aquello que no le agrada y puede poner lo que nos falta, para ir formando la imagen de Cristo en nosotros. En esta puerta es donde ya no nos gobierna nuestra propia justicia, ni la justicia humana, sino nos gobierna la justicia de Dios. Donde el justo es restaurado como resguardado, pero también donde monta guardia para cuidar de su vida. Y cuando hablamos de guardia, es la acción de guardar o vigilar. De la raíz griega, uno que cuida. El primero en explorar, escolta, espía del principal al mando de la guardia del templo, que era un levita. Conjunto de soldados o gente armada que asegura la defensa de una persona o de un puesto. Servicio especial que se presta con el fin de cuidar o estar pendiente de algo vigilando. Cuerpo encargado de las funciones de vigilancia o defensa. Y mire lo que nos dice el Salmo 127.1. Si Dios edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Aquí era donde entra la guardia personal de los reyes. Eran personas de renombre. El capitán de la guardia era un funcionario de muy alto rango. Él y sus hombres debían aplicar frecuentemente la pena capital a los culpables de delitos políticos o otras faltas. Al restaurar esta puerta, nuestra responsabilidad será velar, defender, custodiar, amparar y proteger nuestra alma para que los muros y las puertas no sean destruidos nuevamente por los enemigos de nuestra alma. Segunda de Pedro 3:17, para no caer en doctrinas de error. Hebreos 2:1-4, para ver lo que Dios dice. Nehemías 2:1, para que el enemigo no te destruya. Nehemías 4:23, siempre están armados. Primera de Crónica 9:24-28, sirven en la casa de Dios. Jueces 7:19, son fieles y se mantienen despiertos en la noche. Velar. Mateo 26:40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Haced centinela o guardia por la noche. Asistir de noche a un enfermo, observar atentamente algo, cuidar solícitamente algo. El mayor tributo de un guarda es que sabe vigilar o velar durante la noche o en las tinieblas. Ahora nuestro deber es mantener una vida plena de comunión con Dios para que Él vele por nosotros y cuide nuestra alma. Pero nuestra responsabilidad es velar con Él. Yo no sé por qué la gente no ha querido entender que un descuido de nuestra vida devocional puede costarnos que el enemigo nos destruya lo que Dios ha edificado. Por eso debemos velar. Mateo 24:42-44, porque la venida del Señor se acerca. Marcos 14:38-41,
para no caer en tentación. Efesios 6:13 y Efesios 6:18, para resistir el día malo y poder preservar ante la lucha y la prueba. Apocalipsis 16:15, para vivir en santidad y así ser considerado por el Señor como bienaventurado. Por eso hoy te digo de todo corazón, velemos para que nada destruya lo que Dios ha edificado en nosotros. Pero también decíamos que se conoce como la puerta de la cárcel. Isaías 61:1-4, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Qué hermoso lo que dice Isaías 61. Y se llama la puerta de la cárcel porque los que cometían una falta eran llevados también a la guardia para tenerlos presos hasta que se resolviera su situación. Pero vemos en Isaías 61 que el Señor vino a darnos libertad. Y tú sabes que en una cárcel se mete todo aquel que ha cometido un delito. Nosotros debemos de sacar de nuestra alma todo aquello que venga a querer destruir lo que ya se ha edificado. El problema es que en esa cárcel tenemos muchas veces a nuestro hermano, nuestro padre, madre, familia, gente de nuestro pasado que nos dañó y no podemos perdonar. Muchas veces nosotros no podemos olvidar, no podemos dejar nuestro pasado atrás. Por eso mucha gente hoy en día viene al Señor, pero sigue en ruinas y no podemos edificar nuevos muros. Mateo 5, 21, 26 nos habla de que otros tienen cárceles de amargura. Hechos 8:23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Qué triste, porque hoy vemos a muchos cristianos que llegaron al Señor, pero no han sanado su corazón. Por eso es importante ser apartado para Dios. Por eso es importante mirar esa parte de la cárcel. Porque muchas veces nosotros tenemos en nuestro corazón a la familia, a los amigos, a todo aquel que nos ha hecho algo y creemos que es ahí donde debe estar. Y los que estamos sufriendo somos nosotros. Por eso tenemos que mirar, porque muchas veces nosotros no hemos dado esa libertad. Por eso estamos aprisionados. Y el Señor nos ha llamado a dar libertad, no a aprisionar a otros. Isaías 42, 5, 7, así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Y qué hermoso, porque somos nosotros los que debemos ser libres. Somos nosotros los que tenemos que soltar esas cadenas que muchas veces nos traen atados a todos aquellos que nos hirieron. Miren, tú y yo queremos heredar las cosas del Señor. ¿Y cuántos no quieren que se cumpla en nosotros Apocalipsis 21:7? El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Hoy nos conviene vivir agradando a Dios para ser hallados vencedores y así vivir eternamente con Él. Por eso venimos hablando de esas puertas, aquellas que mantendrán nuestra alma limpia y segura del enemigo. Esta puerta de la cárcel es por la cual debemos ser probados como el oro. Cuando llegamos a Cristo somos pulidos, limpios de toda contaminación y pecaminosidad, pero también somos aceptados por Dios. Y es ahí donde tenemos que empezar a evaluarnos y a empezar a entregar todo aquello que nos está sobrando, que no nos permite volar, que no nos permite estar en esa relación directa con el Señor.
Es que la puerta de la cárcel significa prisionero, esclavo, cautivo, sometido. Es cuando vivimos constantemente atados, ligados y entrelazados a costumbres, hábitos, actitudes y malos procederes. Son prisioneros de sus sentimientos, de sus emociones, de sus rencores, de sus odios, de sus amarguras. Esta puerta como entrada para que Dios obre en nosotros y así obtener nuevas experiencias. Es para que el Señor sane, restaure aquellas heridas en nuestro corazón, aquellas heridas del alma. Y ojo, esas heridas del pasado y aún del presente. Por eso, esta puerta nos lleva a confrontar dos términos que son antagónicos: libertad y encarcelamiento o esclavitud. Qué hermoso ser prisionero, esclavo del Señor. Y hay gente que dice, uy, pero yo ser esclavo de Cristo. Sí, claro, eso es depender de su voluntad, es obedecer, es ser instrumento en sus manos para su propio fin, morir a la carne, al yo, o sea, a uno mismo, y vivir en Cristo, como dice Pablo. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, y a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando nosotros vamos al diccionario de la Real Academia, define esclavo como dicho de una persona que carece de libertad por estar debajo del dominio de otra. Pero también dice persona sometida rigurosa o fuertemente a un deber, pasión, afecto, etcétera. Para ser esclavos de Cristo debemos tomar la decisión personal. Para que en nuestra vida haya un cambio radical. Y esa es la parte que no hemos hecho, no nos ha gustado. Vivir la vida de una manera diferente. Y muchas veces llegamos al Señor y seguimos siendo iguales. Tú y yo en Cristo tenemos asegurada la victoria y la salvación. ¿Qué mejor que ser libres del pecado? De ese pecado pasado, de ese pecado presente y del pecado futuro. Solo Dios lo sabe. Él mira a nosotros el pasado, el presente y el futuro y sabe lo mejor para nosotros, porque el amor de Dios es inmensamente grande. Juan 8:34 nos dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y Romanos 1:1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y Primera de Corintios 7:23 nos dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Tu condición y mi condición, o sea, nuestra condición en Cristo, no es por obligación. La condición que hoy tenemos en Cristo debe ser por amor. Ese amor que el Señor nos ha tenido y ese amor que nosotros le tenemos. Hay muchos que oran, hay muchos que ayunan, hay muchos que interceden, hay muchos que buscan la comunión con Dios, pero lo hacen para alcanzar determinado favor. Y eso no es amor. Olvidan que Dios no se mueve por sentimientos. Dios se mueve por su misericordia y gracia. Por eso debemos aprender a hacernos prisioneros de Cristo por amor a Dios. Restauramos la puerta de la cárcel en la vida, pero es importante que sepamos discernir si somos prisioneros de Cristo o del enemigo o de nuestros sentimientos. Muchos afirman que sus padecimientos son por Cristo, pero la verdad no es así. Han sido alcanzados por sus propios pecados, por sus propios deseos. Han puesto la voluntad de Dios en último lugar en sus vidas. Filemón capítulo 1 versículo 9 nos dice, prefiero rogártelo en nombre del amor. Yo Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo Jesús. Mire lo que estaba hablando Pablo. Una de las condiciones para que podamos ser prisioneros de Cristo es la madurez espiritual. Tú y yo debemos estar conscientes de que en la Biblia no es lo mismo hablar de anciano que de viejo. Ser anciano es ser maduro. Ser viejo es ser obsoleto. No todos alcanzan a llegar a esta puerta, y de los que llegan, solo unos cuantos la restauran. No es fácil. Y para muchos no ha sido fácil dejar la vida, esa vida, su personalidad, sus actitudes,
su forma de ser. Pero si tú quieres ser prisionero de Dios, debes hacerlo. ¿Cómo entonces podríamos decir? Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Mire Jesús, cuando vamos a Juan 17:4 que dice, he acabado la obra que me diste, que hiciese. ¿De qué está hablando? De que está entregado a la voluntad del Señor. Y que dice Pablo 2 de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Siempre habrá, por supuesto, enemigos que estarán prestos a hacerte buscar una supuesta libertad, pero eso no nos debe intimidar, pues escrito está que a nuestros enemigos ha puesto bajo la planta de nuestros pies. Dios quiere que su iglesia, y cuando hablo de su iglesia estoy hablando de que tú y yo somos iglesia. Entonces Él quiere que sepamos vencer, atar, reprender y echar al abismo a sus enemigos, porque la victoria ya nos fue dada en la cruz del Calvario. Colosenses 2:15. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Cuando tú restauras la puerta de la cárcel, ser prisionero de Cristo tiene una sola implicación: morir a uno mismo y vivir solo para Dios, para servirle, obedecerle y por sobre todo, amarle. Si puedes decir para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es porque ya tienes restaurada la puerta de la cárcel. Por eso qué hermoso cuando nosotros evaluamos nuestro caminar, cuando diariamente estamos yendo a la cruz, cuando realmente nos sentimos apartados para Dios, cuando realmente podemos decir que estamos haciendo la voluntad del Padre en el amor del Hijo, guiados por el Espíritu Santo. Y yo sé que este proceso no es fácil, porque toca salir de la comodidad. Y una de las cosas que más le cuesta a la persona es salir de la comodidad. No, es que yo estoy aquí, yo no sé, dar el paso, de un paso de fe. La fe no te va a llevar al abismo, jamás. En alguna oportunidad cuentan que una persona huyendo se resbaló, cayó a un abismo y quedó amarrado de algo. Pero él traía un peso tan grande en una bolsa que no la quería soltar. Y él sintió una voz que decía, suéltala, suéltate, déjese en caer. Y él dijo, no, eso es el enemigo que me está hablando. Esa voz yo no la conozco. Y después de un rato volvió a sentir lo mismo. Suéltate, suéltala y déjate caer. Nada. De pronto el frío empezó a hacer su estrago y terminó muerto por el frío. A la mañana siguiente llegó la unidad de rescate y cuando vieron, lo pudieron bajar sin ningún esfuerzo porque estaba casi contra el suelo. Donde se hubiera soltado la bolsa, no le hubiera pasado nada. Muchas veces nosotros estamos más cerquita de la bendición que otros, pero por el miedo, por el temor, por oír, por no oír, por tantas cosas, no nos atrevemos a dar el paso. El Señor nos invita a pasar el Jordán, a salir del desierto y a ir hacia una tierra prometida. Hay algo hermoso que tenemos que aprender y es a vivir el cielo aquí en la tierra. Y a nosotros nos ha faltado ese proceso de sanar el corazón y por eso no hemos podido vivir en las mieses del Señor. Qué hermoso que podamos hacer ese proceso, que lo podamos hacer sin miedo, que nos va a doler, sí, puede ser que nos duela porque es que no es fácil recordar, no es fácil sacar. Ahora, si tú lo has guardado en lo más profundo del corazón, pues tener que escarbar te va a doler. Y a eso es lo que muchas veces la gente le tiene miedo. Alguien me escribió y me decía, pastor, ¿qué tengo que hacer? Escribir. ¿Escribir? Claro. Ve mirando
en todas y cada una de estas enseñanzas, porque la persona me decía, pastor, yo he escuchado todas sus enseñanzas, listo, entonces empiece a analizar qué es eso que está frenando la bendición en cada uno de los Facebook Live, porque cada uno es un proceso en la vida cristiana. Lo que hemos venido viendo es el proceso en la vida cristiana. Yo llego como oveja y empiezo a pasar, pero empiezo a ver las cosas. Y el Señor me tiene que empezar a peluquear. Entonces escríbelo, tú vas encontrando aquellas cosas que te van trancando, tú las identificas y después de identificarlas miras qué te falta perdonar en cada uno de esos lugares, en cada uno de esos caminos. Porque aunque parece un camino y es un camino, pues son 12 circunstancias diferentes en tu vida cristiana. Después de escribirlas e identificarlas, pues entonces vas a empezar así a hacer el proceso de sanidad. Entonces vas a ir a la cruz y vas a hacer todo el proceso que tienes que hacer. Hay gente que lleva años tratando de hacerlo y no ha podido empezar. Alguien me decía, pastor, pero es que eso me duele mucho. Sí, claro. Pero es que esa es la forma de sanar. Ahora, nosotros no hemos mirado que física y espiritualmente es similar. Si yo cojo una herida y le echo agua oxigenada, entonces me va a arder y me va a hacer espuma. Y bueno, todo el proceso. Y entonces hay gente que dice, ay, ya le eché agua oxigenada hoy. Y al otro día, ¿qué tiene que hacerle? Otra vez una curación, una limpieza. Así son las heridas. Hay gente que dice, no, déjalo destapado. Listo, déjelo destapado. Y rócese con todo. No, eso tápelo, véndalo duro. Eso póngale una vendadura. Bueno, listo, se le cocina la herida. Lo mismo es a nivel espiritual. Lo mejor es que empezar a hacerle curación. Y va a sanar. Y después, de pronto te quedará una cicatriz. Porque espiritualmente tampoco, la gente cree que es que está olvidando. No, está soltando, que es diferente. Lo que pasa es que va a verlo de otra forma. Ya puede hablar sin ese dolor y ese resentimiento. Ahora, muchas veces tenemos heridas y las traemos desde la niñez, porque en el momento se nos quedó en la mente el grito, la palabra, pero cuando nosotros vamos al momento nos damos cuenta de que de pronto nos estaban reprendiendo y no castigando. Y nosotros toda la vida cargamos esa herida y resulta que cuando vemos el contexto, oiga, yo merecía ser disciplinado. A veces nosotros cargamos estilos de heridas así. A veces no ha hecho sino estrellarse con todo el mundo, que ese es el otro problema que se tiene. A veces durante todo el caminar empieza a estrellarse con todo el mundo y no entiende lo que pasa. Y entonces son los famosos, nadie me comprende. Y no es que nadie la comprenda, es que la persona no ha sanado esa herida, entonces con todo el mundo se va a estrellar, porque con todo el mundo cree que es igual. A mí me fascina porque cuando vienen que es que todos los hombres son iguales. No, o sea, porque uno te salió como regular son, no quiere decir que todos seamos malos. Hay otros más buenos. Y lo mismo nos pasa a nosotros, todas las mujeres son iguales, no, todas iguales. Y hay gente que dice, no, es que la única buena es mi mamá, el resto son una porquería. No. O sea, pues a usted le tocó una que no valía la pena, pero pues no todas las mujeres son iguales. Ahora, usted lo ve desde la parte de la persona, pero se ha puesto a ver cuántas heridas trae. Y entonces a veces se estrellan dos heridos. Todo porque no sanamos nuestro corazón. Todo porque no miramos dentro, internamente lo que traemos. Miren, el Señor nos pone una maleta y nosotros vamos echando las herramientas. Pero usted ya traía el costal y usted ese costal lo trae lleno y muchas veces lo seguimos llenando. Por eso es importante estos procesos de sanidad interior. Y si usted no los hace, hay gente que realmente no hace el proceso espiritual sino emocional. Entonces nosotros vemos que
cuando se predica sobre sanidad interior y se le dice a la gente que pase al frente o que levante su mano o que haga esta oración, entonces la persona dice, listo, ya, listo. Y salió y no hizo nada más. Pues a los 8 días, a los 15 días, al mes, vuelve. Y otra vez necesita administración. ¿Por qué? Porque no hay sanidad, hay emoción. Por eso, qué hermoso que nosotros podamos entender que tú y yo fuimos comprados a precio de sangre. Que el Señor lo que ha querido es restaurar, sanar, levantar. Porque eso es lo que ha hecho Cristo durante todo el tiempo. ¿A quiénes? A todos aquellos que han querido el proceso en el Señor. Por eso hoy te invito a que realmente camines en el proceso del Señor. Cuando nosotros vamos y miramos algunos que sanó, el Señor les preguntaba, ¿qué quiere que haga? Y uno dice, pero si es ciego, pues lo más natural es la vista. Muchos pidieron su sanidad física, pero les faltó su sanidad interior. Muchos pidieron la sanidad y no la salvación. Pero a otros el Señor que les dijo, tu fe te ha sanado. Qué hermoso. Porque a veces lo que nos ha faltado es fe. Esa fe firme para creerle al Señor. Esa fe firme para caminar con el Señor. Esa fe firme para realmente hacer esos procesos en el Señor. El Señor necesita adoradores. Y para vivir en adoración tenemos que tener un alma sana, unas emociones, unos sentimientos y unos pensamientos sanos. Pero para eso, y te lo digo con todo amor, pero también con todo respeto, debes salir de tu comodidad. Nosotros leemos en el Nuevo Testamento la iglesia primitiva y era una iglesia primitiva fuerte. Y yo quiero tener esa unción, pues deberías tener ese compromiso. Pero a ellos no les tocó ninguna comodidad. A ellos fue una iglesia que no vivió en confort. El confort nos ha hecho daño. Por eso hoy te invito a que realmente des el paso de fe y salgas del confort. Eso va a ser un proceso. Pero mañana vas a estar tranquilo y vas a poder hablarle a otros de los procesos. ¿Por qué? Porque cuando tú lo vives, entonces ya puedes llevar a otros de la mano a que vivan el proceso, a que empiecen a vivir realmente de las bendiciones del Señor. Sal de la misericordia del Señor para vivir en la gracia del Señor. Papito Dios, hoy te damos gracias, Padre amado, porque una y otra vez, Señor, nos recuerdas, Padre misericordioso, que como cristianos somos apartados para ti. Papito Dios, hoy queremos cogernos de la mano del Señor y caminar, Señor Padre misericordioso, en sus pasos. Porque una de sus grandes enseñanzas fue siempre hacer tu voluntad. Siempre rechazó la voluntad propia por hacer ese ministerio, ese compromiso, esa responsabilidad que tenía en ti. Cogió un puñado de hombres, les enseñó el amor y la reverencia. Les enseñó la adoración. Pero cuando tuvo que reprenderlos, los reprendió, pero cuando tuvo que sanarlos, los sanó. Papito Dios, qué hermoso ver cómo sanaste a Pedro, lo restauraste de todo aquello. Pero también cómo le advertiste a Judas. Y cómo con ese amor y esa paciencia llevó a Tomás a que en esa incredulidad llegara a creer. Papito Dios, ¿cuántas veces hemos sido como Tomás, Padre amado? ¿Cuántas veces hemos sido como Judas, Padre misericordioso? ¿Y cómo decir que no hemos sido como Pedro? Que muchas veces en el patio te hemos negado, Padre misericordioso. Pero también, Señor Padre amado, sabemos que podemos venir a ti, Padre misericordioso, que tú nos entiendes, que tú nos comprendes, y que a veces, Señor Padre misericordioso, sacamos pecho de la madurez que tenemos, pero nos damos cuenta que aún somos niños en el proceso tuyo, en el proceso del Padre.
y en la guía del Espíritu Santo. Por eso, Padre bueno, hoy queremos entregar nuestro corazón, Señor, para que el Espíritu Santo pueda realmente trabajar en nosotros. Padre amado, que podamos decir que se haga tu voluntad en nosotros, Padre misericordioso, sabiendo que nos va a doler aquello que no estaremos de acuerdo, Padre amado, porque muchas veces queremos que tú hagas tu voluntad de acuerdo a nuestra voluntad, pero sabemos que así no funciona, que para eso necesitamos el compromiso, la fe y el testimonio. Padre amado, ayúdanos, Padre misericordioso, porque muchas veces lo único que ven en nosotros es a ti, Padre amado. Y por eso cuando critican, no nos critican a nosotros, sino te critican a ti, porque muchas veces no damos el testimonio que tenemos que dar, porque muchas veces no representamos el compromiso que tenemos que tener, pero sobre todo, Señor, porque patinamos en la fe. Pero sabemos, Señor Padre misericordioso, que estando contigo, siempre, Señor Padre Santo, seremos vencedores, y que trabajaremos en nuestra mente, Padre amado, para que seamos firmes en todo momento y en todo instante. Papito Dios, bendice las parejas, bendice las familias, Señor Padre misericordioso, porque sabemos, Señor, que si nosotros somos de bendición, serán familias bendecidas, serán esposas y esposos bendecidos, serán hijos bendecidos, Padre misericordioso, porque qué hermoso, porque siempre, Padre amado, tú nos bendices para bendecir a otros. Gracias, Padre bueno, porque queremos tener ese descanso, Padre misericordioso, como dice el salmista, lleno de tranquilidad, para poder dormir en tus brazos y estar, Señor, seguros. Acampar, Señor, bajo tu abrigo, Padre misericordioso, para que nada ni nadie nos quite la bendición que tú nos has dado. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Muchas gracias a todos los que nos han escrito. Y les hemos contestado, no a la velocidad que quisiéramos. A veces no hemos podido contestar inmediatamente, pero a todos les hemos dado respuesta. Por eso, gracias por escribirnos. A los que quieran escribirnos, ahí está nuestro WhatsApp, nuestro Face, nuestro Messenger, nuestro Instagram, aún en YouTube. Nos pueden escribir. Estamos para servir. Y gracias, sabiendo que somos mensajeros del Señor. Y el Señor es el que hace la obra. Un abrazo, muchas bendiciones. Y el Señor nos continúe bendiciendo. Buenas noches.